muy feliz tarde de sábado. Quiero darte la bienvenida a un programa más de Conociendo de Jesús. Así es que siéntete muy bienvenido y aún es tiempo de que puedas invitar a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares para que en esta tarde se puedan unir a nuestra transmisión y así juntos poder conocer a Jesús. En esta tarde vamos a seguir con el programa que está promoviendo la Unión Mexicana del Norte, que se llama Busquemos en la Biblia, y en esta ocasión nos van a acompañar dos pastores, el pastor Armando Galicia y el pastor Juan David García, con un tema muy interesante y es ¿cómo orar? Así es que ve por tu Biblia para que juntos podamos aprender a orar. Bienvenido. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madera en soledad. Me consuela saber que has estado en mi difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mí. Las preocupaciones de la vida cada día pesan más. Las enfermedades que atormentan tu cuerpo te desgastan. ¿Sabes? Tú necesitas encontrar un confidente, alguien a quien puedas contarles tus miedos, tus dudas, tu inseguridad. Y ese alguien es el Padre Celestial. Te invito para que te quedes con nosotros
y aprendamos juntos, a través de la Biblia, cómo podemos comunicarnos con ese Ser Supremo. No te vayas, quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Busquemos en la Biblia. En esta ocasión estamos muy felices porque tenemos entre nosotros a un invitado muy especial. Se trata del pastor Armando Galicia, quien vive en la ciudad de Monterrey. Pastor Galicia, pues hoy vamos a abordar un tema muy interesante, pero antes de entrar en materia, acostumbramos a pedir la bendición de Dios. Así de que, ¿quisieras acompañarnos y dirigirnos en esta oración? Por supuesto, inclinemos nuestra cabeza para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, con gratitud nos dirigimos a ti en este momento. Nos acercamos para darte la honra y la gloria, pues solo tú la mereces. Imploramos tu bendita presencia, oh Dios, que al abrir tu bendita palabra podamos encontrar en ella palabras que fortalezcan nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria. Bendice, oh Dios, a todos aquellos oyentes que en este momento están escuchando este programa. Nos ponemos en tus manos. Danos la bendición de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, pues vamos a entrar en materia. Estoy seguro que hoy vamos a disfrutar mucho de esta plática, en donde vamos a abordar un tema muy interesante, un tema que la verdad debe cobrar significado en cada uno de los que vamos a ver el programa. Así de que quisiera iniciar con una pregunta, pastor. Una pregunta que puede ayudarnos a poner la base de lo que será el desarrollo del mismo. ¿Qué es la oración? Gracias, pastor. Es una excelente pregunta para iniciar con este hermoso tema. Permítame decirle que la oración es abrir nuestro corazón a Dios como si fuese nuestro mejor amigo. La palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 15 nos dice que Ana abrió, derramó su alma delante de Dios. Ella externó sus sentimientos, lo que sentía ella de manera personal. ¿Qué no es la oración? La oración no es algo escrito, algo que alguna persona de su experiencia escribió y que está muy bonito y que puede ser muy bueno. Sin embargo, no representa el sentir personal del adorador. No representa mi sentir personal en ese momento. Orar, repito, es abrir nuestro corazón a Dios como si este fuera nuestro mejor amigo. Muy bien, bueno, eso que acaba de mencionar, pastor, entonces nos lleva a otra interrogante, ¿no? Ya sabemos entonces que orar es abrir nuestro corazón y conversar con Dios como un amigo. Entonces, en otras palabras, esto podría decir que la oración tiene que ir dirigida a una persona, ¿verdad? ¿A quién dirigimos entonces la oración? ¿A quién nos dirigimos cuando oramos? Pastor, la oración, como cuando escribimos una carta, ponemos un destinatario y al comenzar la carta nos dirigimos a esa persona. Cuando oramos también va dirigida a alguien de manera específica. No es que nosotros lo hayamos creado, no lo imaginemos. El Padre Nuestro, la oración modelo, comienza y nos enseña cómo debe ser esa oración. Mateo 6:9 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que la oración va dirigida directamente a nuestro Padre Celestial. Correcto, es correcto. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que dirigirnos al Padre, ¿sí? La oración modelo pone esa base, ¿no? Que la persona a quien nos dirigimos cuando oramos es al Padre. Ahora, pastor, es cierto que nosotros, pues cuando oramos, generalmente lo hacemos para pedir cosas, ¿verdad? El ser humano es así. Y generalmente buscamos a Dios cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, y lo buscamos para pedir ayuda, ¿verdad? Para decir, oye, Señor, mira, me está pasando esto, me está pasando aquello. Y es ahí entonces donde nosotros empezamos a pedirle. Pero ya sabemos entonces a quién nos dirigimos, pero en nombre de quién debemos pedir cuando oramos.
Claro que sí, pastor. Como usted comentaba, nosotros desarrollamos nuestra oración y es importante que pongamos un poco de atención en el desarrollo de las oraciones, en el cuerpo de la oración, digámosle de esta forma. Comenzamos dirigiendo nuestra oración al Padre y después viene un desarrollo donde no deberíamos pasar por alto la gratitud, la alabanza y también nuestras peticiones. Claro, como seres humanos tenemos esas necesidades, pero siempre, siempre nuestras oraciones tienen que terminar en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, del 13 al 14. Dijo Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Así que, pastor, amigos que nos escuchan, el Señor Jesucristo nos ha dejado el modelo de la oración, cómo debiera ser la oración. Y en estos primeros minutos hemos estado desarrollando la estructura de lo que es la oración. Comenzamos dirigiéndola al Padre, después tiene un cuerpo donde lo vamos desarrollando, la alabanza, la gratitud, las peticiones y concluimos pidiéndolo todo en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Pastor, es interesante esto que estamos aprendiendo hoy. Quizás en el pasado no lo hayamos hecho correctamente, a lo mejor hemos estado repitiendo algunas frases o algunos rezos, ¿verdad?, que hemos aprendido, pero según lo que la Biblia nos enseña, entonces la oración es una conversación espontánea, ¿no? Así como cuando hablamos con un amigo y debe ser dirigida al Padre y cuando estamos terminando debemos cerrarla o pedir o agradecer todo en el nombre de Jesús, en nombre del Hijo. Ahora, pastor, ¿cuánto tiempo crees, según lo que la Biblia dice, según lo que has aprendido, cuánto tiempo debería durar la oración? ¿Tiene algún límite? ¿Está establecido que deba ser X número de minutos? ¿O es ilimitado? Ya ve que hoy la mayoría de compañías telefónicas nos dan minutos ilimitados, ¿verdad? Así de que también la oración tiene esa ventaja de que sea ilimitada en cuanto al tiempo, ¿o hay un tiempo ya restringido, establecido? Pastor, su pregunta es muy interesante. Definitivamente nosotros pudiéramos hablar con el Señor todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Y el mismo apóstol Pablo otra vez en Efesios 6:18 nos dice, orando en todo momento. Nosotros no tenemos límite para la oración, pero tenemos que ser cuidadosos. No es lo mismo la oración personal que yo hago cuando estoy en mi recámara, donde me comunico con Dios, Él y yo, de manera personal, que cuando me siento a la mesa con mi familia para pedir la bendición por los alimentos, o cuando puedo ir a la iglesia para orar. Hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Tiene cierto tiempo, cierto momento la oración que dedico para mis alimentos o cuando estoy en un culto religioso. Cuando yo estoy en mi recámara, a solas con Dios, yo puedo hablar con Él el tiempo del que yo disponga. Pero más allá de eso, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de mantener una actitud de oración continuamente. El salmista decía en Salmo 55:17, tarde, mañana y mediodía me presentaré delante de ti. ¿Oraba 3 veces al día? No, queridos amigos. No se refiere solo a orar 3 veces al día, sino que todo el día el hombre se mantenía en comunión con Dios. Todo el día el salmista estaba pensando en el Señor. Así que nosotros pudiéramos aprender un poquito de esto, ¿verdad? Si voy en el camión, si me encuentro en un lugar de trabajo, si voy a la escuela, si estoy haciendo mis quehaceres domésticos, mi mente debiera estar conectada con Dios. Mantener una actitud permanente de oración. No hay límite. Siempre debiéramos estar conectados con nuestro Dios. Pues, si ponemos esto en términos prácticos, pastor, podríamos decir que, por ejemplo, si yo voy a comprar un carro, ¿verdad? Y voy en el camino al concesionario o al lugar donde me van a vender ese vehículo, yo puedo ir, Señor, mira, voy a comprar un vehículo, esto permite que la decisión que tome sea la correcta, indícame si ese es el vehículo que yo necesito, tú sabes que necesito un vehículo para transportarme, que sea un vehículo bueno, que no tenga problemas.
¿Eso es orar? ¿Hablar de esa manera con Dios? ¿Eso es orar entonces? Claro que sí, pastor. Eso es orar. Miren, el cristiano está llamado a vivir una vida de comunión con Dios. Y cuando hablamos de vivir una vida de comunión con Dios, no es solo el tiempo que uno pasa en una iglesia o en la lectura de la Biblia propiamente. Esa comunión es caminar con Dios todos los días, hacer mis negocios, mis actividades, si voy a presentar un examen, si voy a comprar un carro, si voy a la tienda. Inclusive podría preguntarle con el Señor, ¿qué es lo que voy a comer el día de hoy? ¿Qué sería lo mejor para mi cuerpo? Y platicar con el Señor. No, nadie piense que son cosas pequeñas para un Dios tan grande. Ese Dios grande y maravilloso está preocupado en nosotros. Ese Dios grande y maravilloso se preocupa aún de eso que nosotros podemos considerar como pequeño o insignificante. Fíjate, pastor, que eso que acabas de mencionar me hace recordar a un amigo que en cierta ocasión le dijeron que él estaba loco. Y entonces, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué dices que estoy loco? Le contestó mi amigo a la persona que le hizo referencia, ¿no? Y dice, es que el otro día te vi que ibas manejando en tu vehículo y estabas hablando solo. Y yo estaba en el semáforo y te hice señas, pero no me viste y estabas hablando solo. Dice, no, yo no estaba hablando solo. Lo que pasa es que estaba conversando con Dios. ¿Cómo? Si tú ibas ahí solo. Sí, yo estaba conversando con Dios. Estaba contándole una situación por la cual estoy atravesando. Y Dios es tan real para mí que yo hablo con Él en todo momento. Es mi amigo que me acompaña al trabajo, me acompaña al campo de fútbol, me acompaña cuando voy de paseo. Es parte de mi vida. Y entonces hacía referencia, ¿no? Y decía, Dios está en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Y me llamó mucho la atención ese tipo de relación, ¿no? Cuando usted menciona ahí lo que la Biblia dice, de que hay que orar sin cesar, no es que todo el tiempo vamos a andar de rodillas orando, sino que vamos a incorporar a Dios en nuestra experiencia, en nuestra cotidianidad. Qué interesante, pastor. Así que no estamos solos. Tenemos la certeza de que el Señor puede estar con nosotros a través de la oración. Gracias, pastor. Creo que lo que hemos platicado ha sido extraordinario. Tenemos que irnos a una pausa, pero antes de eso quisiera dejar una pregunta para el público. ¿Es lo mismo orar que rezar? ¿Habrá alguna diferencia? Muy bien, quiero animarte para que pienses en esta pregunta y tú puedas responder y puedas enviarnos tu reacción al chat que aparece allí en pantalla. Nosotros estaremos atentos para darle seguimiento a tus comentarios y de esta manera enriquecer nuestro programa. Regresamos, no se muevan. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. La Biblia tiene muchas versiones, pero ¿cuál es la mejor? ¿Hay alguna mejor? Te recomiendo la Biblia de las Américas. En su traducción al español, es la que más se acerca a la original. Y podríamos pensar que esta es la mejor, pero también está la Reina Valera de 1960 y la Biblia de Dios habla hoy. Aquí lo importante es que cuando vayas a estudiar tu Biblia, pidas la dirección del Espíritu Santo. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa Busquemos en la Biblia. Continuamos conversando acerca de la oración con el pastor Galicia. Pastor, gracias. De veras que ha sido una gran bendición para el desarrollo de este tema. Pastor, tengo una pregunta que quisiera me ayudaras a contestar y estoy seguro que también esta respuesta que nos des va a ayudar al público a comprender un poco mejor este tema acerca de la oración. ¿Cuál es la actitud, pastor? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos nosotros manifestar cuando nos acercamos a Dios a través de la oración? Gracias, pastor, muy amable. Retomando el tema que hemos venido desarrollando en relación con la oración, cuando una persona ora, según Santiago capítulo 1, versículo 6, tiene que acercarse con fe. Dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a la otra. Cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con fe.
creyendo, teniendo confianza. Y saben, Dios responde las oraciones. Siempre, no hay oración que se quede sin contestar. O sea que cuando yo me acerco a Dios, pero tengo dudas en relación a lo que voy a pedir, es mejor entonces no acercarse ni orar, ¿verdad? Porque Claro, pastor. la fe es un elemento indispensable, es la articulación, vamos a decirlo así, de la oración, según lo que usted menciona allí del registro bíblico. Claro que sí, pastor. Cuando usted se embarca en algún proyecto, en un negocio, en un ciclo de estudios, si usted no tiene la confianza, la fe en que lo va a terminar, lo más seguro es que fracase. Cuando usted se pone en contacto con Dios, usted tiene que tener la certeza de que hay un Dios que lo escucha, que le ama y que va a responder esas oraciones. En otras palabras, nuestra actitud debería ser como la de los niños. Cuando le piden algo al padre o a la madre, ellos saben que papá y mamá no fallan. Un niño no se preocupa de dónde va a venir el dinero para comprarle su ropa, sus zapatos. El niño no se preocupa de qué va a hacer papá para pagar la colegiatura. El niño sabe que va a la escuela y lo demás es problema del papá. Así que nosotros deberíamos hacer como los niños, ¿no? Acercarnos a Dios con esa dependencia absoluta de que Él tiene el control y que Él no falla. Eso sería como confiar a ciegas, por así decirlo, ¿no? O sea, sin dudar, sin tener temor, sin tener dudas. Extraordinario, pastor, qué fabuloso. Oiga, siguiendo con esto de la oración, ahora, ¿qué disposición deberíamos tener nosotros, los seres humanos, cuando nos dirigimos a Dios en oración? Definitivamente la mayoría de las personas conocemos el Padre Nuestro y sabemos que una de sus partes nos dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, cuando nosotros nos acercamos a Dios para orar con fe, bueno, también tenemos que tener la disposición a perdonar. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sí, necesitamos en la oración acercarnos con esa actitud de perdonar. Si alguien me ha ofendido, si alguien ha hecho algo en mi contra, en ese momento yo tengo que pedirle a Dios, Señor, ayúdame para no tener resentimiento, enojo, para dejar todo eso a un lado. Y esto no se convierte en un impedimento en mi oración, en mi comunicación con el Dios Todopoderoso. Esa es la actitud que debe tener el que ora. Correcto. O sea que yo no debería orar si estoy enojado con mi prójimo. O sea, si yo estoy enojado con un amigo o con algún familiar o algún compañero de trabajo, yo no debería orar sin resolver eso. ¿A eso se refiere lo que usted está diciendo, pastor? Precisamente, pastor, cuando uno no tiene deseos o ganas de orar, es cuando tienes que ponerte de rodillas o cuando tienes que conectar tus pensamientos con Dios y con toda sinceridad externarle lo que estás sintiendo. Sabes, al externarle lo que estás sintiendo, ya estás orando sin darte cuenta. Es que a veces nosotros nos hemos quedado con la idea de que la oración tiene que cumplir todas las estructuras siempre, pero hay ocasiones cuando yo no tengo ganas que me pongo a platicar con el Señor y en ese momento ya estoy orando, ya me estoy comunicando con Él y cuando menos te das cuenta, has pasado una de las sesiones más hermosas platicando con tu Dios. Sí, porque a más de uno nos ha pasado que en algún momento no tenemos ganas de orar porque estamos ofuscados o estamos molestos o incluso estamos resentidos porque le hemos pedido algo a Dios y resulta que las cosas no ocurrieron como se las pedimos. Y esto nos lleva a la conclusión de que, ay, Dios no me escuchó, Dios no me oye, o a lo mejor soy muy pecador y el Señor se olvidó de mí. Pero, ¿sabes, pastor? Yo he entendido que existen dos tipos de respuestas. El Señor siempre escucha, ¿verdad? Pero a veces nos dice que no, a veces nos dice que sí. Es como nuestros padres, cuando hablamos con ellos,
A veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que no. Cuando estábamos muchachos, yo no sé si tú te acuerdas que en algún momento pediste algo y tu papá te dijo no, simplemente no. Eso no quiere decir que no te escuchó. Sí te escuchó, solo que no respondió de acuerdo a lo que tú estabas esperando. Y eso nos lleva a otra pregunta, pastor, porque lo uno va ligado con lo otro. ¿Cuál es entonces la voluntad que debe cumplirse cuando nosotros oramos o nos comunicamos con Dios? Pastor, cuando nosotros oramos, pedimos muchas cosas. Dice la Escritura que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Seamos sinceros, el corazón humano tiende a ser egoísta y muchas de las veces no pedimos cosas que sean correctas. ¿Cómo puedo saber que lo que estoy pidiendo es correcto? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, buscando siempre hacer la voluntad del Padre Celestial. Dice San Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Queridos amigos, Jesús en esta oración estaba jugando el futuro de la humanidad. Cuando Él llegó, Él dijo, yo no quiero que me destruyan la espalda a latigazos. Yo no quiero la corona de espinas. Yo no quiero sufrimiento. Pero inmediatamente, Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Jesús muriera por todos los seres humanos. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones tienen que ser de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Y su voluntad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ya ven, amigos, Dios siempre escucha. Dios siempre está atento a nuestro clamor, a nuestras necesidades. Sin embargo, a veces nosotros creemos que si no se nos da lo que pedimos, Dios no nos escuchó. Mis apreciados, debemos tomar ejemplo de Jesús. Jesús, cuando oró a su Padre en ese momento de angustia, de desesperación, previo a la crucifixión, Él dijo, Padre, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que yo quiero es no sufrir. Yo no quiero que me cuelguen en un madero. Yo no quiero que la gente se burle y me grite. Yo no quiero eso. Pero no se va a hacer de acuerdo a mi voluntad, sino a la tuya. Oh, pastor, qué extraordinario, qué ejemplo. Si el mismo Jesús oró pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre, con mayor razón nosotros. ¿Y por qué? Porque el Padre sabe lo que es mejor. Y por eso cuando oramos y le pedimos que se haga su voluntad, lo que estamos diciendo es, tú tienes lo mejor, que se haga eso y no lo que nosotros estamos percibiendo. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de compartir este tema tan importante para la salud espiritual de nosotros los seres humanos. ¿Podrías concluir diciéndonos el resumen de todo lo que hemos platicado? ¿Quisieras colaborarnos con eso? Dice la palabra de nuestro Dios, pastor, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Yo quisiera, a manera de resumen, dejar este pensamiento en la mente de nuestros oyentes. Señor, enséñanos a orar. A lo largo de estos minutos hemos visto la estructura, la necesidad de la fe, la necesidad de la actitud del perdón. Pero saben, orar es una ciencia que se aprende a través de la experiencia. Cada día que cierres tus ojos para conectarte con el Padre Celestial, dile, Señor, enséñame a orar. Pastor Galicia, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Sentimos que ha sido una gran bendición conversar con usted acerca de este tema tan importante para la salud espiritual de las familias que nos están viendo. Sabemos que después de esto tendremos un antes y un después en nuestra relación con Dios. Porque ahora a través de la oración podremos estar más cerca de Él, podremos estar más vinculados y de esta manera
podremos ser mucho más felices. Muchas gracias, pastor. Muy amable por haber estado con nosotros. Que el Señor le siga usando y que siga siendo de bendición para todos aquellos que le rodean. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No nos queda mucho tiempo, solamente nos queda decirles que apreciamos mucho que hayan estado con nosotros y quisiera en esta hora lanzarles un desafío. ¿Qué les parece si ustedes hacen de la oración el método a través del cual pueden comunicarse con Dios para recibir fuerza, para poder sostenerse en medio de este mundo tan confuso y de esa manera poder caminar más cerca de la voluntad del Padre? ¿Les parece que sería algo extraordinario? ¿Creen que eso pueda formar parte de su experiencia? Pues si es así, yo voy a orar para que ahí donde estás, tú te tomes de la mano de Dios y puedas salir triunfante, sabiendo que Él tiene el control de tu vida. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque a través de la oración podemos sentirte más cerca. Gracias te damos porque diseñaste este método para podernos comunicar contigo, para poderte conocer mejor y para poderte sentir cerca de nuestra vida. Sabemos que una vida de mucha oración es una vida de mucho poder. Y en esta hora queremos tener familias poderosas en Cristo Jesús. Si hay alguien triste que está siguiendo este programa, hazle sentir tu compañía. Abrázale bien fuerte. Si hay alguien desanimado, tómale de la mano y levántale. Si hay alguien que está confundido, permite que pueda despejar esa duda a través de la oración. Y oh Dios, que sintamos que en el valle de sombra y de la muerte, tú estás con nosotros para auxiliarnos, para socorrernos y para guiarnos. Que hagamos de la oración un estilo de vida y que te podamos involucrar en cada una de las decisiones que tengamos que tomar en nuestra cotidianidad. Gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que también nos respondes. Oramos pidiendo se haga la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olviden, les esperamos en nuestro próximo programa de Busquemos en la Biblia. Hasta la próxima. Que llegue a ti sin falsedad, con claridad, no solo un rezo sin valor. Yo quiero reflejar tu luz, la cual nos diste en Jesús. Y si el camino angosto es, yo sé que siempre tú estás ahí. Te quiero agradecer por tu paciencia, Señor. Cuán hermoso es el saber que tú estás junto a mí. En ti quiero confiar y en tu palabra creer. Sé que en las nubes vendrás y a mi hogar viajaré. Quiero entregar mi vida a ti, todo mi ser, yo te daré y compartir el gran amor que has dado tú.
tocar, mi vida entera transformó. Y sé que junto a mí tú estarás. Te quiero agradecer por tu paciencia, Señor. Cuán hermoso es el saber que tú estás junto a mí. En ti quiero confiar y en tu palabra creer. Sé que en las nubes vendrás y a mi hogar viajaré. Quiero entregar mi vida a ti, todo mi ser yo te daré y compartir el gran amor que has dado.